Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las noticias que nos tienen a todos con la boca abierta. Hoy, mis queridos seguidores, traemos un tema que sin duda va a generar mucho revuelo, porque involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que, francamente, tienen a los fanáticos especulando. Si han leído bien el título, y es que hoy vamos a desmenuzar la supuesta advertencia que Kerem Bürsin habría lanzado a Hande Erçel, y todo parece girar en torno a Afsanur Sancaktutan. Agarren sus palomitas, porque esto promete ser intenso. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de *** suscribirse ***. No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de todas las noticias que traemos para ustedes. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creando contenido de calidad y a mantener este espacio vibrante. Así que ya saben, un clic y listo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia que ha explotado en los medios turcos y, por supuesto, ha llegado a nuestros oídos, es bastante llamativa. Se habla de una advertencia, de un consejo, incluso de una preocupación muy seria por parte de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, y el nombre de Afsanur Sancaktutan es el epicentro de esta historia. Para quienes quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, una telenovela que no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando a ambos actores al estrellato mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto, como suele suceder en estos casos, alimentó innumerables rumores sobre una posible relación sentimental fuera de los sets de grabación. Aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional y negaron enfáticamente los rumores de romance, la conexión entre sus seguidores era tan fuerte que la ilusión persistía. Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, otra joven y talentosa actriz turca que ha ganado una popularidad considerable en los últimos años gracias a sus papeles en series como Aşk-Alatr y, más recientemente, Geceninukunda, donde ha demostrado su versatilidad y carisma. Afsanur también es conocida por su cercanía con algunos actores y actrices del medio, y es ahí donde parece que entra Kerem Bürsin en esta historia. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta supuesta advertencia? Los rumores sugieren que Kerem, al ser un colega con mucha experiencia y, seamos honestos, habiendo vivido el mismo la vorágine mediática que genera una popularidad tan alta, estaría preocupado por la forma en que Afsanur se está manejando en ciertos aspectos de su carrera y, lo que es más delicado, en su vida personal. Se habla de que Kerem, de manera informal pero directa, le habría hecho una advertencia a Hande pidiéndole que fuera cautelosa con respecto a Afsanur. ¿Por qué esta cautela? Aquí es donde las especulaciones se ponen interesantes. Una de las teorías más sonadas es que Kerem percibe en Afsanur una actitud demasiado ambiciosa, o quizás una tendencia a buscar protagonismo de maneras que podrían resultar perjudiciales para las relaciones dentro de la industria. No se trata de un ataque directo a la persona de Afsanur, sino más bien de una visión estratégica sobre cómo navegar el complejo mundo del entretenimiento. Kerem, que ha tenido sus altibajos en la industria y ha aprendido a lidiar con la presión mediática, podría estar intentando proteger a Hande de posibles enredos o situaciones incómodas. Otra línea de rumores apunta a que Kerem podría estar advirtiendo a Hande sobre la forma en que Afsanur se relaciona con las noticias y la prensa. En el mundo de la actuación, la imagen pública lo es todo, y cualquier desliz, cualquier comentario malinterpretado, puede tener consecuencias significativas. Quizás Kerem ha observado que Afsanur, de alguna manera, atrae o se ve envuelta en controversias, y no quiere que Hande, que también está bajo un escrutinio constante, se vea arrastrada por ello o, peor aún, que su propia reputación se vea afectada por Association. Y es aquí donde la advertencia cobra un matiz más personal. Si Kerem sintiera que Afsanur podría estar intentando acercarse de manera poco saludable a Hande, ya sea por admiración, por interés profesional o por cualquier otro motivo, es comprensible que un colega experimentado y quizás con un vínculo previo de respeto hacia Hande quiera prevenirla. Los medios turcos son implacables y cualquier rumor, por pequeño que sea, puede crecer hasta convertirse en un incendio difícil de apagar. Es importante recalcar que todo esto se basa en rumores y filtraciones de fuentes no confirmadas. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, se nutre de este tipo de especulaciones.
Sin embargo, el hecho de que estas noticias hayan circulado con tanta fuerza y que se mencionen nombres tan populares les otorga un peso que no podemos ignorar. La credibilidad de estas advertencias radica, en parte, en la posición de Kerem Bürsin como uno de los actores más respetados y exitosos de su generación, y en su supuesto conocimiento de las dinámicas internas de la industria. Podría ser que Kerem, al igual que muchos otros, haya notado la creciente popularidad de Afsanur y, en lugar de verlo como una competencia directa, haya decidido adoptar un rol de mentor o protector hacia Hande. Es una posibilidad. Kerem ha demostrado en muchas ocasiones ser un hombre con principios y con un gran sentido de la lealtad hacia sus colegas. Si él cree que Afsanur podría representar un riesgo para Hande, ya sea profesional o personal, su advertencia podría ser vista como un acto de amistad y cuidado. Pensemos en el contexto. Hande Erçel ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios ha sido una figura destacada, y su relación con Kerem Bürsin en Senkalkapm la catapultó a un nivel de fama internacional. A pesar de que la serie terminó, la conexión entre ambos, al menos en la mente de muchos fanáticos, sigue viva. Cualquier acercamiento o interacción de Hande con otros actores o actrices, especialmente aquellos que podrían ser percibidos como rivales en popularidad o en futuras colaboraciones, es automáticamente escrutado. Por otro lado, Afsanur Sankaktutan es una actriz que está ascendiendo rápidamente. Tiene un gran talento y una base de fanáticos en constante crecimiento. Es natural que sus caminos se crucen con los de otros actores importantes del medio. La pregunta es si estas interacciones son puramente profesionales o si hay algo más detrás, algo que Kerem haya detectado y que le preocupe. Los detalles específicos de la advertencia son, por supuesto, escasos. No sabemos si fue una llamada telefónica, un mensaje privado o una conversación cara a cara. Tampoco sabemos la magnitud de la advertencia. ¿Fue una frase corta y directa, o una larga y elaborada explicación? Sin embargo, lo que sí sabemos es que el rumor ha llegado a los medios, y eso ya dice mucho. En Turquía, las filtraciones a la prensa son una moneda corriente y a menudo, detrás de ellas hay motivos ocultos. Podríamos especular que quizás, Kerem ha escuchado ciertos comentarios o ha presenciado ciertas actitudes por parte de Afsanur que le han parecido inapropiadas o poco éticas. Quizás se trate de una cuestión de competencia profesional llevada al extremo, o de una falta de respeto hacia Hande o hacia el equipo con el que trabajaron juntos. O tal vez, y esto es lo más delicado, Kerem tiene información que sugiere que Afsanur podría estar intentando utilizar a Hande para ganar más visibilidad, o para forjar alianzas estratégicas de una manera que Kerem considera perjudicial. Es crucial mantener una perspectiva equilibrada. No podemos afirmar con certeza la veracidad de estas advertencias. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bürsin esté involucrado en esta historia le otorga una credibilidad extra. Él ha vivido en el ojo del huracán mediático y sabe lo que implica. Si él, con su experiencia, decide advertir a una colega, es porque probablemente ha percibido algo que considera importante. ¿Qué tipo de persona es Afsanur Sankaktutan, según lo que se percibe? Por lo general, se la describe como una joven carismática, talentosa y ambiciosa. Estas son cualidades positivas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la ambición, cuando no se maneja con prudencia, puede llevar a comportamientos que otros perciban como manipuladores o poco éticos. Si Kerem ha visto esta faceta en Afsanur, y si él tiene un afecto genuino por Hande, su advertencia sería un gesto de protección. Y aquí podemos añadir otra capa de análisis. La industria turca, como muchas otras, está dominada por las redes de contactos y las relaciones personales. La fama y el éxito a menudo dependen tanto del talento como de las conexiones. Si Kerem percibe que Afsanur está intentando establecer una conexión con Hande por motivos que no son puramente profesionales, y que esto podría, de alguna manera, perjudicar a Hande o crear un ambiente de tensión, entonces la advertencia tendría todo el sentido del mundo. Imaginen la presión a la que están sometidos actores como Hande y Kerem. Cada interacción es analizada, cada foto compartida genera especulaciones. Si alguien ajeno, en este caso Afsanur, comienza a ser visto como una influencia negativa o una fuente de problemas potenciales, es natural que Kerem, como alguien que ha pasado por lo mismo y que valora a Hande, quiera intervenir. Es importante recordar que no tenemos acceso a la información de primera mano. Todo lo que estamos discutiendo son interpretaciones de rumores. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, a menudo los rumores contienen una dosis de verdad, o al menos refleja una percepción que circula en la industria.
La forma en que Kerem Bürsin, que es conocido por ser un profesional íntegro y un amigo leal, se involucra en esta historia, le da un peso significativo. ¿Podría ser que Kerem esté intentando evitar que Hande se vea envuelta en dramas personales innecesarios que puedan afectar su carrera? Es una posibilidad muy real. Una carrera en la actuación es larga y llena de desafíos. Mantenerse enfocado y rodeado de personas que te apoyan es fundamental. Si Afsanur, de alguna manera, está siendo percibida como una distracción o una fuente de complicaciones, entonces la advertencia de Kerem sería un acto de prudencia. En resumen, mis queridos espectadores, la supuesta advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre Afsanur Sancaktutan gira en torno a la preocupación de Kerem por la forma en que Afsanur podría estar interactuando en el ámbito profesional y personal de Hande. Las teorías sugieren que Kerem podría estar advirtiendo a Hande sobre la ambición de Afsanur, su manejo de la prensa, o incluso posibles intenciones menos nobles. Si bien todo esto se mantiene en el terreno de los rumores, la credibilidad de Kerem Bürsin le otorga un peso a esta historia. Para concluir, este tipo de noticias, aunque especulativas, nos muestran la complejidad del mundo del espectáculo. Las relaciones entre colegas, la competencia, la influencia de los medios y la gestión de la imagen pública son factores cruciales. Kerem Bürsin, con su experiencia, podría estar actuando como un guardián, tratando de proteger a Hande de posibles tropiezos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones de la industria turca. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente advirtió a Hande Erçel? ¿Y cuáles creen que podrían ser las razones? Dejen sus opiniones en la sección de **comentarios *** abajo. Sus puntos de vista son muy valiosos para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran *** me gusta *** compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.